Esto él Claro. está explicando el caducó, es fundamental también, ¿eh? No es que él comprobó y encima habla de la muerte de una persona con el caducó. No, él copió y pegó Sí, esta palabra sí. que le dijeron y no sé lo que quise decir. O sea que La minimiza, una ¿no? explicación totalmente floja de papeles, ahí no cierra esa parte. Aunque todavía lo seguía favoreciendo el grado de participación en el Claro. hecho. Se ubica pegándole a un amigo de Fernando, pero no a Fernando. Sí. Bueno, y después Perdón, habla de tengo los, que- no, tengo no que solo de los interrumpirlos. mensajes. Sí. Tengo que interrumpirlos ¿Cómo no? porque quisiera volver a la parte de la autopsia y esto tiene que ver con que estamos en comunicación con un médico forense. Así que les voy a pedir por favor que se queden escuchando esta comunicación porque también ustedes tienen los datos precisos de lo que se dijo dentro de la audiencia para hacerle las preguntas, ¿no? A Mario Viñolo, quien es presidente de la Asociación Médicos Forenses de la Argentina y que lo tenemos allí en pantalla. ¿Cómo le va, doctor? Bien, Mariana, buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Bueno, estamos conociendo los detalles de lo que se dijo en la audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa y surgen muchísimas dudas con respecto a la técnica de la autopsia. Si le parece, empecemos por lo más general y mis compañeros seguramente también van a preguntar algunas cosas en particular. Cuando se hace una autopsia y hay un informe, por supuesto que está firmado por el perito de la Fiscalía o el perito del juzgado, quien sea que esté trabajando, y luego se presenta un perito de parte a contrarrestar las conclusiones de esa autopsia. ¿Cómo se explica que haya tal vez un mismo sistema pero diferentes conclusiones? Bueno, normalmente no tiene que ver diferentes conclusiones. Lo que pasa es que los peritos de partes, justamente la palabra lo dice de parte, porque están representando a una de las partes, y si bien deberían ser objetivos, porque como médicos, no solo como médicos forenses, como médicos debemos ser objetivos, ser honestos. Yo soy normalmente perito oficial, pero las pocas veces que he participado como perito de parte, lo primero que le aclaro a quien me propone, le digo, yo no voy a decir cosas que no existen, ni voy a ocultar cosas que existen. Y bueno, lo toman o lo dejan, pero desgraciadamente los peritos de partes muchas veces se olvidan que son de partes y bueno, y trabajan por una paga o por algo especial. Y a mí me ha pasado incluso en el caso de Almazo, un perito oficial, y tuve que enfrentarme con amigos que fueron peritos de partes, quienes cuestionaban nuestro accionar y bueno, por supuesto, gracias a Dios se llegó a la verdad. Pero en este caso en particular, yo estuve, después que me comunicaron ustedes, me puse a ver y realmente es muy triste lo que ha pasado. Desde mi punto de vista, la autopsia realizada por el perito oficial fue dentro de los parámetros normales, muy correcta. Describe las 3 cavidades, describe un examen externo, un examen traumatológico como corresponde. Puede haber más exquisitez o menor en hacer un informe, pero también se puede hacer un excelente informe faltando a la verdad, y no es lo que ocurrió en este caso. Y más, cuestiona las conclusiones. Sí, hay una conclusión final que es muy corta, pero en lo anterior del informe está perfectamente descrito cuál es el mecanismo. Otra de las cosas que llamó muchísimo la atención fue hablar de la técnica de RCP como algo que agrava un cuadro. Esto, digamos, ¿qué asidero tiene de acuerdo a su experiencia, doctor? Perdón, repetime la pregunta. Se cuestionó la técnica del RCP en un momento, diciendo que si bien la técnica del RCP de reanimación no lo había matado a Fernando, pero sí le había agravado su situación, si esto tiene, digamos, un real asidero, si es algo que puede llegar a pasar. No, no solo es una aberración lo que han dicho, sino que es muy dañino para la sociedad. Hoy, la Asociación Médica Argentina, el Consejo Médico de Córdoba, en el cual yo participo, y todas las instituciones están trabajando para formar a toda la gente como primer respondiente en la RCP. Se está exigiendo a todas las instituciones que tengan cardioversores a mano, y esto hace perder credibilidad en lo que puede salvar muchas vidas. Es muy triste que para querer salvar una causa se acuda a situaciones, a dichos como este. La RCP jamás mata a nadie. Es más, se cuestiona que se lo movilizó y en la movilización como si se hubieran perdido chances.
Eso Sí. es una aberración. Es más, es muy posible que en la RCP ya Fernando haya estado muerto. Es más, hay una contradicción en uno de los peritos que respeto mucho, con quien he compartido congresos. Y por empezar, ninguno de los dos peritos creo que han sido médicos forenses. Han trabajado en policía, en sanidad policial, en criminalística, en criminología. Uno de ellos, especialmente el doctor Fenoglio, a quien conozco y respeto, ha tenido publicaciones con el doctor Torres. Es una persona que, con una experiencia enorme, pero en este caso, lo que dice, más hay una contradicción. Él dice que no hay una explicación en la causa de muerte, y si leemos el informe, dice que hay una hemorragia intraparenquimantosa que filtra a través del tronco encefálico, y el doctor Fenoglio, en uno de los comentarios que he leído... No, espere, doctor. En español, dígalo. Dice él, perdón. Trato siempre de ser simple. Bueno, el tronco discúlpeme, pero ahí se puso muy técnico y la verdad que ahí nosotros sabíamos hasta shock neurogénico. Tenemos el cerebro, ver, y después del cerebro viene la protuberancia que sigue, después se continúan con la médula. Sí. El bulbo y la protuberancia está al centro de la respiración. Que yo el otro día en una nota que me hicieron aquí mismo en TN dije que la causa de muerte, sin lugar a dudas, al inundarse de sangre eso que proviene del cerebro, fue lo que produjo una muerte súbita por un paro respiratorio. El doctor Fenoglio, indirectamente, en su declaración lo dice, y después cuestiona de que no hay una explicación de la causa de muerte. Lo mismo me cayó muy mal lo que dijeron los peritos de que hubieran aplazado a quien ejecutó la autopsia, creo quien realizó la autopsia, o que sentían vergüenza ajena. No, vergüenza ajena sentimos la comunidad médica por la falta de ética que han tenido en esto. Lo digo personalmente, pero estoy seguro que el 99,9% de los peritos piensan lo mismo. La ética está por sobre todas las cosas y la verdad. Uno puede saber mucho, pero... Sí. Y lo peor es que cuando uno sabe mucho, con más razón tiene que brindarse a la verdad. O sea, la causa de muerte seguramente fue por esa sangre que chorrió desde el cerebro, hablando mal y pronto, tocó el bulbo y la protuberancia. La reanimación cardiopulmonar, generalmente yo he sido médico de emergencia y he hecho reanimación donde he fracturado costillas, nunca maté a nadie, y algunos médicos, que no es la verdad, pero dicen, si no quebras costillas, no hiciste una buena reanimación. Acá no había ni costilla fracturada, y hay una lesión en el hígado donde dice que está en la cara anterior, a expensas del ligamento suspensor, que ese ligamento viene desde arriba y no se rompe jamás con una maniobra traumática, con una maniobra de reanimación. Este es un trauma por contacto directo. Y que no haya lesiones externas, hay un fenómeno en la medicina que se llama el efecto acordeón. ¿Qué es el efecto acordeón? Cuando uno golpea desde afuera y se hunde las partes blandas y rompen algo adentro sin lesionarse afuera. Entonces, es triste que para defender a gente que queriendo o no terminaron siendo asesinos, nos valgamos de cosas que son faltas a la verdad. No, y la culpa que le instila también a la gente que trató de ayudar y que se puso a hacer esa técnica de reanimación con toda la intención de poder ayudar a la persona que estaba en ese momento, era Fernando. Mariana, se salvan cientos de vidas por parte de mozos de bares, de policía, de gente transeúnte que salva porque ha hecho el curso de RCP. Ahora, con esto, alguien va a ver a alguien moribundo en la calle y va a decir, no lo hago porque voy a ir preso. Esto es una barbaridad, es un daño que están haciendo a la sociedad, a la comunidad y a la vida de la gente. Creo que nadie lo va a tomar en cuenta, pero tenemos que bregar por esto. Yo tengo 32 años de médico forense y fui director de un hospital, fui médico de emergencia, soy toxicólogo. Que tenga muchos años de médico es un signo de buena salud, no quiere decir que sepa, pero jamás vi a nadie morir por una reanimación y sí vi mucha gente salvarse. Por eso... Doctor, perdone que lo apuro un poco porque lamentablemente los tiempos de la televisión son tiranos, pero no quiero dejar cosas fuera de esta charla. Me preguntaba, ¿cómo se puede, cuando uno contrarresta con un perito de parte una autopsia que hizo el perito oficial, qué
¿qué herramientas tiene el tribunal para poder tomar una por sobre otra o tomar alguna consideración? En el caso, por ejemplo, que le pasó a usted con el caso de Nora Dalmazo, cuando usted presenta su informe, cuando viene un colega y empieza a hacer alguna crítica, alguna objeción, ¿hay, digamos, credenciales más fuertes o hay alguna manera en que uno dice, bueno, vamos a tomar lo que dice, pero en realidad tenemos que creer esto? Bueno, eso es cierto y a mí me ha ocurrido, yo actué como vedor del caso de Nora Dalmazo porque peritos de los más prestigiosos del país salieron a decir de que lo que había ocurrido con el caso de Dalmazo, lo que habían hecho los forenses de Córdoba era un mamarracho, lo cual no era cierto. Y lo más grave es, Mariana, cuando el que dice eso, el perito de parte, es alguien de lo más prestigioso, y cuando una persona prestigiosa dice que el caballo blanco de San Martín era negro, a mí, como perito desconocido, me va a costar mucho trabajo aseverar de que era blanco. Pero yo siempre vivo insistiendo en esto, no tengamos miedo. Cuando un perito declara, por empezar, tiene que saber que si dice la verdad, no tiene por qué preocuparse. Y si ha hecho las cosas como corresponden, menos aún, por más depredadores que haya. Vos fíjate que hoy, la mayoría, el sistema penal acusatorio en Córdoba lo tenemos hace 30 años, pero en muchos lados se está estrenando. Y nadie dice, mis defendidos son inocentes. No, el juez hizo mal esto, el fiscal hizo mal esto, el forense hizo mal esto. Se transforman a veces en depredadores con el mayor de los respetos que me merecen. Entonces, pero cuando el que se transforma, no digo que sea este caso, pero en otros casos he visto a los mejores forenses o peritos del mundo transformarse en mercenarios, quizá por una buena paga o por el exitismo, pero es muy difícil sostener la mentira. La verdad es lo más fácil de sostener y cuando se actuó según la ciencia, la técnica, con mayor o menor precisión, pero en este caso no a los que entendemos de medicina legal no nos quedan dudas de que hay una explicación de por qué murió Fernando Báez Sosa. Tiene un traumatismo de abdominal que podría en el futuro haber sido potencialmente mortal. Tiene un traumatismo de tórax que difícilmente lo hubiera llevado a la muerte, por eso también se descarta lo de la reanimación. Y tiene un traumatismo de cráneo con hemorragia, que vuelvo a repetir, Sí. invadió el bulbo y la protuberancia y el centro de la respiración y seguramente esa fue la causa de muerte, que a lo mejor obvia en relatar eso el perito, pero a buen entendedor y bueno, y con una buena testimonial que puede dar él, se puede explicar. Yo creo que acá no hay ninguna duda y lo que sí tenemos, los peritos siempre tenemos que ser éticos y respetuosos de nuestros colegas. Bien. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Bueno, espero que ahora en latín hayas entendido, creo que... Perfecto, y la verdad, muy pedagógico. Bueno, gracias, y gracias a todos y esperemos que se haga justicia. Gracias.